El contenido de este podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio, tiene fines informativos y educativos únicamente y no sustituye terapia. No nos hacemos responsables de las acciones tomadas por los oyentes basadas en el contenido de este podcast. Hola, bienvenidos a Juntos por la Vida. Soy Carolina Urdaneta y exploraremos las historias de quienes han vivido de cerca el suicidio, de aquellos que han perdido a alguien querido o que han luchado contra sus propios pensamientos intrusivos. Conversaremos con expertos, familiares, amigos y sobrevivientes. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Hola a todos, hola Moma, bienvenida, ¿Cómo estás, qué Caro? rico tenerte acá en el podcast, Juntos por la Vida. Moma, yo la conozco de hace mucho tiempo, ella estudió psicología con una de mis mejores amigas, María Camila Franco, y me encanta cómo habla, cómo se expresa, cómo dice todo entre risas, pero serio también. Y hoy vamos a hablar sobre el suicidio, y no solamente sobre el suicidio, sino alertas. ¿Qué debemos estar pendientes las personas que estamos alrededor de personas que puede ser que se vayan a suicidar? O si hay una persona que está teniendo pensamientos suicidas, ¿es normal, no es normal? ¿Cómo va ese rumbo de cosas? Y por eso traje hoy a Moma acá, a este episodio con nosotros, porque quiero que nos explique con plastilina más o menos de qué se trata esto. Entonces, Moma, no me tienes que contar qué estudiaste ni tus mil millones de cursos que has hecho. Sabemos que eres psicóloga clínica, pero sí cuéntanos un poco con qué grupos de personas trabajas en tu día a día. Bueno, un saludo muy especial para todos, un gusto para mí como siempre estar por acá compartiendo, repartiendo, impartiendo información de salud mental que sabes que es mi gran bandera. Soy más preparada que un cumis, como diríamos por ahí, pero digamos que yo la mayoría de los pacientes que suelo atender son pacientes con temas de ansiedad, depresión, de hecho yo digamos que me enfoco en todos los temas de trastornos emocionales y del estado de ánimo. Últimamente muchos pacientes con temas de relaciones de pareja, dependencia emocional, relaciones tóxicas, apego y uno que otro paciente con historial de suicidio y bueno, historial de ideaciones suicidas o ideaciones de muerte, así que eso es como lo que más comúnmente veo yo en mi consulta particular y en el centro que sabes que tengo que es psicodiagnosis, pues es un tema más familiar, de niños, trabajamos con los colegios, con asesoría de crianza, entonces ahí nos repartimos un poquito. Entonces, ¿cómo definirías tú el suicidio? Bueno, yo creo que el suicidio es la desesperanza absoluta. Yo creo que desde la perspectiva clínica es estos pacientes o estas personas, porque al final son personas, seres humanos como cualquiera, que llegan a un punto donde ya han llegado a su máximo en términos de lo que se sienten capaz de hacer, de lo que se sienten capaz de lograr y de su capacidad de gestionar las situaciones que están viviendo. Y cuando eso pasa, hay muchas razones que pueden llevar a una persona al suicidio, pero hay un único motivo desde mi perspectiva clínica que es la desesperanza. Y la desesperanza está atravesada por la infelicidad absoluta, donde tú ya pierdes la motivación, donde pierdes el interés, donde pierdes las ganas de vivir, porque yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido desorientados, desganados, como sin saber para dónde coger, pero cuando tú ya de verdad te sientes desesperanzado, creo que ahí es donde aparece la ideación suicida y ya la conducta suicida como tal, que es diferente. ¿Qué lleva a una persona a esa desesperanza? Muchas razones, creo yo creo que son un cúmulo de cosas, son un cúmulo de situaciones, pero además creo que tiene que ver mucho con características de personalidad, de cierta forma. O sea, lo que yo he podido ver en las personas que, por ejemplo, han estado conmigo en consulta, que llegan más que todo cuando ya han pasado momentos de ideación suicida o han habido intentos de suicidio y digamos que lo han trabajado con profesionales expertos en esa área, es la idea de sentir que no pueden, o sea, que no son capaces, que la situación los sobrepasa. Y esto que voy a decir es muy importante y no es un tema de actitud. La gente piensa que las personas que terminan teniendo ideaciones suicidas o que se suicidan es porque, no sé, la actitud que le puso a la vida no era lo suficientemente buena. No tenía todas las habilidades o las herramientas. Sí, puede que no las tuviera, pero además tiene que ver
con un tema supremamente importante que es, como te digo, la incapacidad que sienten, ¿sí? La vulnerabilidad que sienten frente a una situación y la sensación de sentir, valga la redundancia, que no pueden más, que realmente lo sobrepasa. Claramente todos tenemos nuestros subidos, pues nuestras subidas Todos. y bajadas. La diferencia radica Todos. en que llega un momento en que estás tan abajo que sientes que no vas a volver a subir. Sí, o que te sientes en la absoluta incapacidad, realmente incapacidad de gestionar lo que está pasando, o sea, de superar, sobreponerse, transitar, lidiar, llamémoslo como quieran, esa situación que estás viviendo. Y además, vuelvo y te lo digo, no es un tema de actitudes porque la gente muchas veces te va a decir, pero es que ponle buena energía, pero es que sal, haz esto, haz aquello, haz tal cosa. Y realmente no es un tema de cuestión de actitud, ¿sí? Es un tema donde yo siento que la vida me supera, literalmente donde siento que la vida me supera, porque todos, como lo dices tú, tenemos subidones, tenemos bajones, tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, pero creo que todos al final tenemos en la cabeza la idea de, bueno, esto también va a pasar, mientras que una persona que está inmersa en esta situación, pues ni ve la luz, ni siente que va a llegar nunca. Y yo creo que además es un cúmulo de situaciones malas en su cabeza de una tras otra, tras otra, tras otra y sentir que no puede resolverlo. Sí, literalmente como un loop de pensamientos y quedarse ahí y no poder salir, porque más que todo es un tema que tiene que ver con los pensamientos de las personas, o sea, lo que la gente piensa y lo que percibe, porque probablemente si tú lo ves o si alguien se sienta a revisar, analizar esa realidad contigo, tú probablemente puedas ver una realidad diferente, pero tú, digamos que la otra persona no la va a ver así. O sea, yo como observador externo puede que vea muchas opciones de solución, pero yo como paciente no lo voy a ver, o como persona que lo está transitando no lo voy a ver. Moma, no somos nuestros pensamientos. No somos nuestras emociones. Somos algo detrás de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Bueno, yo ahí difiero un poco, pero sí. Pues lo que digo es muy diferente tener pensamientos suicidas Sí. a ser una persona que se va a suicidar. No todos los que tienen pensamientos suicidas terminan suicidándose. Así es. Entonces quiero que me converses un poquito, y no todos el que en un momento tenemos rabia somos personas con rabia. O sea, a eso me refiero en que no somos nuestras emociones. No nos define. Ni somos nuestros pensamientos, porque se nos pueden presentar un montón de pensamientos. Sí. Quiero matarlo. Eso no te hace un asesino. Estamos de acuerdo. ¿Listo? Quiero que me hables un poquito de esa diferencia entre los pensamientos suicidas versus alguien que realmente está en alerta y que debemos saber como, ok, acá hay que hacer algo. Hay varias cosas una es la ideación suicida, otra es la conducta suicida, otra cosa es el suicidio fallido. Y hay que saber diferenciarlos todos. Cuando yo te decía que difiere un poco es porque los pensamientos son estados de conciencia y los estados de conciencia crean realidades, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando yo soy una persona que crea en su cabeza estados de conciencia donde me siento incapaz de gestionar una situación, pues voy a ser una persona que voy a ser incapaz de gestionar una situación en realidad, tenga o no las herramientas. ¿Por qué? Porque en mi proceso de pensamiento estoy construyendo esa realidad para mí, ¿sí? Ahora, eso, como dice Caro, no nos define. Con mejor ejemplo fue lo que diste, es como yo te quiero ahorcar porque me hiciste poner muy brava, pero eso no quiere decir ni que soy un asesino ni que te voy a ahorcar en realidad. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Eso por un lado, cuando les decía que una cosa es el intento fallido, o sea, un suicidio fallida, una ideación suicida, una conducta suicida, es porque son como las etapas, por decirlo de alguna manera, que se puede vivir de un suicidio. Todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos tenido pensamientos de muerte. Todos. En algún momento de la vida hemos dicho, y si yo me muriera sería mejor, o si yo no estuviera acá, pues qué carajos sería mejor que yo no estuviera. O sea, todos hemos pasado por esos pensamientos, que es lo que nosotros llamamos pensamientos intrusivos, que están ahí, o como cuando uno de repente va saliendo, no sé, en el carro y dice, uy, me voy a estrellar, y uno, uy, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Eso es un pensamiento intrusivo, que no significa que vaya a pasar o que es una realidad. Pero por ahí empiezan muchas de las ideas que se van construyendo a lo largo de. Entonces, la ideación suicida son personas que tienen pensamientos de muerte muy recurrentes, es decir, que realmente tengo un pensamiento muy estructurado de lo que es o de lo que sería un suicidio. Una ideación suicida es cuando yo incluso empiezo a pensar
cómo lo haría y a crear un plan y a construir un mecanismo para, no para llevarlo a cabo, o sea, no porque eso quiere decir que entonces lo voy a llevar a cabo, sino porque me lo he imaginado. Entonces me tomaría una pastilla, haría tal cosa, haría esta otra, aquí no vamos a dar ideas, entonces aquí dejaríamos una cosa, o sea, me planifico, por decirlo de alguna forma. Pero tengo una idea que es muy repetitiva y termina volviéndose la forma en la que yo resuelvo todo lo que hago. O sea, cuando pasa un problema, lo primero que se me ocurre es, esta sería la salida más fácil. Por decirlo de alguna manera, yo difiero muchísimo en el hecho de que es una salida muy fácil. Yo creo que una persona que llega al suicidio es muy valiente, porque traten ustedes de cortarse un dedito a propósito y verán cómo no son capaces porque el instinto de supervivencia es más alto, de cuidado y de protección. Esa es la ideación suicida, que son estas ideas constantes, permanentes, donde yo además, digamos que ya me lo planifico, me lo imagino en mi cabeza, me lo proyecto. Pregunta, ¿ideación suicida siempre implica un plan? Casi siempre. Pero no siempre. Más que todo implica la repetición de pensamientos de muerte constante o cuando yo, sí, valga la redundancia, pienso mucho en cómo sería o cuál sería la mejor solución y termino siempre pensando en una ideación. Literalmente, como su nombre lo dice, pues es la idea que tengo de llevar a cabo un suicidio. No necesariamente requiere el hecho de que yo planifique y lo organice. Eso sería más una conducta suicida, que es cuando ya, bueno, vamos a planificar, a organizar lo que hay que hacer, que hay que dejar listo, empiezo a tener estas conductas donde me despido de la gente, donde empiezo a hablar de muerte más de lo normal, donde empieza a volverse algo mucho más expreso, por decirlo de alguna manera, para dejarlo un poco más claro, que también vale la pena aclarar que no todas las personas suicidas pues expresamente hablan de la muerte o expresamente dan señales de que esto vaya a ocurrir. Hay personas que se pueden saltar esa etapa, que pueden pasar de la ideación al suicidio. Sí, hay personas. No, en realidad no. Todas las personas pasan por eso. Lo que pasa es que no todas las personas explícitamente te lo van a hacer saber. O son personas que de pronto, yo soy una persona que siempre les digo, cuando ustedes vean a alguien demasiado feliz, preocúpense. O sea, que les llame la atención a alguien demasiado positiva, demasiado feliz, demasiado, todo va a estar bien, todo es felicidad, la vida es linda, porque es que ese no es el estado natural de los seres humanos. Los seres humanos somos emociones y como somos emociones, pues fluctuamos. Entonces, cuando vean a alguien demasiado, feliz, para mí es un signo de alarma. Cuando yo veo a alguien como todo va a estar bien, todo es felicidad, todo es dicha, todo es alegría, sonrío por todo, me llama un poco la atención. Es como cuando uno ve parejas demasiado perfectas en su dinámica que uno dice como, aquí algo está fallando, bueno, algo por el estilo. Pero la persona que llega a la conducta suicida, como te digo, es que tiene comportamientos que ya empiezan a gestar lo que va a ser el hecho como tal. El suicidio fallido es cuando la persona lo intenta, pero no tiene éxito en el proceso y pues ya el suicidio, Caro, es la persona que lamentablemente atenta contra su vida y que lo logra. Moma, signos de alerta, acabas de decir varios. Que la persona empiece a hablar mucho sobre la muerte, sí. Que la persona empiece como a agradecer demasiado y como a despedirse mucho de las personas, ese Sí. podría ser otro. Según lo que acabas de decir, que esté extremadamente positiva, extremadamente feliz, que no le vea un pero a nada. Sí, lo que llamamos hoy en día el positivismo tóxico, la felicidad tóxica, que es esa persona que tú dices, pero, o sea, nada la mueve, ¿sabes? Como que nada malo la toca y los seres humanos no somos así por naturaleza. ¿Y qué más? ¿Qué me está faltando? Acabamos de decir 3. Hay una que es muy importante y es que cambia el comportamiento de la rutina de esa persona. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar como de 2 focos diferentes y es, si son niños, los empezamos a ver más introvertidos de lo normal, los empezamos a ver más irritables de lo normal porque pues lamentablemente tenemos que hablar de que esto pasa también en los niños y tristemente lo hemos visto en aumento en los números que se registran últimamente en suicidios en jóvenes y adolescentes. Es decir, cambia su comportamiento. Ustedes van a ver un cambio en la persona, van a ver un cambio en la actitud, en el comportamiento que tiene. Si es una persona que es muy extrovertida, probablemente empieza a ser demasiado introvertida, a no querer salir, empieza uno que es muy, muy común,
es que la persona empieza a perder la capacidad de sentir placer por las cosas que le gustaban antes. Entonces, si jugaba fútbol, ya no quiero, ya no me interesa, ya no me motiva. Si me gustaba ir al gimnasio todos los días, pues ya no voy nunca. Si me gustaba nadar, ya no me interesa nadar. O sea, empieza a perder esa motivación por hacer cosas que le generaban placer y por buscar emociones agradables, que al fin y al cabo es lo que buscamos siempre los seres humanos, tener emociones y sensaciones que sean agradables para nosotros. Otra cosa muy común que suele ocurrir es que, como tú lo acabas de decir, se empiezan a despedir, entonces empiezan a hablar como si yo me fuera, estaría muy agradecido y me has dado lo mejor, y empiezan a tener estos comportamientos que son diferenciales porque, o sea, uno da las gracias, pero uno no se despide. O sea, tú das las gracias por algo, pero usualmente no te despides mucho en la vida normal, ¿no? En la cotidianidad. Lo que yo te decía, que una persona que sea extremadamente feliz, ahí hay que hacer como un llamado de atención. Personas que se aíslen mucho, que empiecen a aislarse demasiado de su contexto, de su entorno social, de su familia, de su red de apoyo. Personas demasiado calladas, también puede llegar a pasar. Y yo creo que el más importante para mí son personas que empiezan a perder el sentido de la vida. Y yo creo que ahí es donde aparece una de las ramas más lindas que tenemos en la psicología, que es la logoterapia, que es trabajar el sentido de la vida. Y cuando tú ves que una persona, nada, o sea, pues imagínate, ya no tiene interés, ya no le motiva algo que le motivaba, no sabe para dónde va, empieza a aislarse, tú empiezas a hacer como a reunir todos esos síntomas, y eso es un llamado de atención, una llamada de una alarma importante que hay que prender, porque perder el sentido de la vida es perder la esperanza en lo que estás haciendo, y ahí aparece, como te digo, la desesperanza absoluta. Moma, muchas personas a veces cambian de comportamientos, o de pronto están muy felices porque sí, o de repente se están despidiendo porque, no sé, les dio el amorío pues por todo el mundo, o es decir, ¿cuándo tú realmente te preocupas? Yo tengo 3 cosas específicas que aplica para todos los temas de salud mental en la vida, creo yo, y que puede ser como un alineamiento, una forma de identificar cuando algo ya no está dentro de lo normal. Como tú lo dices, todos los seres humanos fluctuamos, entonces un día estamos muy felices, otro día estamos súper tristes, un día me está pasando mucho el caos de mi vida, el otro soy la mujer más exitosa del mundo. Las mujeres pasamos por eso cada cierto tiempo en el mes, pero es cuando tengo frecuencia, intensidad y duración en el proceso del síntoma como tal. ¿A qué voy con eso? Frecuencia. ¿Qué tan seguido esta persona está teniendo estos comportamientos? ¿Sí? O sea, una cosa es que tú de pronto, bueno, en una fiesta, no sé, te tomaste un par de tragos o están todos felices o se están viendo después de muchos años y entonces les nació el amor y sí, perfecto. Pero si esto se vuelve repetitivo, si esto se vuelve 1, 2, 3 veces a la semana, cada semana, todo el tiempo, pues ahí hay algo que ya me llama la atención, ¿sabes? O sea, es que creo que a cualquier persona le llamaría la atención que eso pasara. La intensidad, ¿qué tan intenso, es decir, qué tan fuerte está siendo esa conducta de esa persona? ¿Sí? Que no solamente cómo la está sintiendo esa persona, que usualmente no lo va a referir, eso es muy importante que lo digan. Una persona que pide ayuda cuando está teniendo ciertas ideaciones suicidas es porque realmente no quiere llevar a cabo el acto suicida. Es porque es un grito de ayuda en medio de su desesperanza. Normalmente las personas que no piden ayuda son las personas que casi siempre llevan a cabo los actos suicidas. Y ojo, para los que nos estén oyendo, hay veces sí piden ayuda y sí lo llevan inmediatamente a cabo ahí mismo, es decir, no es regla general. Sí, de hecho, yo tuve un caso hace muy poco de una persona que planificó el suicidio, por decirlo de alguna manera. Venía organizándolo o sea, después nos enteramos que venía organizándolo con por lo menos un mes de antelación, porque había dejado correos listos, información organizada para saber qué hacer con sus cosas, para enviarse después de que ella cometiera el acto. Y en el momento en el que hizo lo que hizo, porque no, les digo, no les voy a dar ideas, hizo lo que hizo, inmediatamente se comunicó con alguien como pidiendo, haciendo ese grito de auxilio de decir, acabo de hacer esto, y pues obviamente se prenden todas las alarmas y salen todos los mecanismos de ayuda a ayudarla, a soportar, a contener, a saber qué hacer, además ahora ayuda médica, qué hay que hacer, todo. Entonces,
como tú lo acabas de decir, siempre puede ser que lo pidan e inmediatamente se haga, como puede que simplemente la persona no lo pida. Y a lo que me refiero te estaba diciendo, la frecuencia, que es qué tan seguido, la intensidad es qué tan fuerte están siendo esas, o tan intensas, valga su nombre, ese comportamiento de esa persona, y la duración, o como le decimos nosotros, la latencia. Y la latencia o la duración es cuánto tiempo duran esos episodios, llamémoslo de alguna manera, o esos momentos de crisis donde se está despidiendo, donde de un momento a otro, no sé, se desapareció 10 días, no sé, una semana y de pronto ya vamos en 15 días y va un mes en que nadie sabe de él o que cambió su conducta. No es muy usual, como te digo, los seres humanos cambiamos los comportamientos, pero no suelen ser tan radicales ni tan permanentes, ni tan sostenibles en el tiempo, a menos de que sea, tú sabes, un cambio de comportamiento ya muy consciente, muy positivo, muy hacia un cambio de rutina, pero sin embargo eso toma tiempo también. Entonces ahí es donde hay que tener como esas tres señales, por decirlo de alguna manera, súper claras y súper concisas para saber cómo manejarlo. Ahora, supongamos que tú eres una mamá o una hermana o una amiga de alguien que tú ya dices, bueno, me está preocupando esta persona. ¿Qué le dirías tú a esta mamá, hermana, amiga? ¿Cómo llegar, cómo abordar, cómo tener una conversación de pronto con esta persona? ¿Cuál sería como ese primer paso? Yo creo que hay una pregunta que nunca falla con la familia, creo yo, y es ¿cómo puedo ayudar? Uno muchas veces, Caro, quiere ayudar pensando en lo que a uno le ayudaría, porque claramente yo actúo basado en mi experiencia, en mis necesidades, en mis emociones, en lo que yo requiero para mí, y pienso que el otro va a necesitar o actuar o a requerir lo mismo que yo. Y muchas veces no. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy básico. Yo soy una persona que cuando tiene temas emocionales, yo entro en un profundo mutismo. No me gusta que me hablen. Yo soy de las que lo transito, lo gestiono, me gusta analizarlo, vivirlo, etcétera. Y no sé, y mi pareja es de las que le encanta hablarlo y sacarlo, y yo soy como, no quiero hablar, por favor. Entonces, tener muy claro que puede que la otra persona necesite algo diferente a mí, me va a ayudar a hacer como ese primer approach o ese primer acercamiento de, bueno, ¿cómo hago para ayudar? Y la mejor forma siempre va a ser preguntar. No les dé miedo hablar de suicidio. Claro, hay que hablarlo, hay que educar de suicidio, hay que poner el tema sobre la mesa, hay que hablar con los hijos, chiquitos, grandes, medianos, con los papás. Es un tema que no debería ser tabú. Yo con mi hija de 8 años hablo de suicidio. Hemos tenido conversaciones donde, mamá, ¿qué significa que alguien se suicide? Entonces le cuento qué significa para que ella pueda identificar qué es lo que está pasando y entender. El conocimiento al final es poder. La gente cree que cuando hablamos de suicidio estamos plantando la idea en la cabeza de la persona, y no hay nada más equivocado. Tú mejor que nadie lo sabes, no hay nada más equivocado que eso. En la realidad, si probablemente hubiésemos tenido conocimiento, no hubiésemos llegado a muchas situaciones, pues porque sé atender a las señales tempranas, sé estar atenta, sé cómo manejarlo. Entonces yo creo que la pregunta clave es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y aceptar la forma en la que la otra persona me está diciendo que lo ayude. Como te digo, o sea, si me dice, no sé, siéntate aquí al lado y solo veme llorar, pues haz silencio y la ves llorar porque tú dijiste que cómo podías ayudar. Si la ayuda es, por favor, llévame a una clínica ya porque de verdad voy a terminar atentando contra mi vida, pues simplemente hazlo sin señalar, sin juzgar, sin criticar, porque no es un tema, vuelvo y lo repito, de actitud. No es un tema que la persona pueda controlar. Es un tema que controla a la persona. Son emociones, sentimientos, pensamientos que terminan dominando la capacidad de la persona de actuar de manera correcta. Moma, siempre estará, o siempre uno como amigo, como persona que quiere apoyar, va a sugerirle a la persona que por qué no inicia un proceso terapéutico. Muchas personas no quieren. ¿Hay algo que tú les dirías? ¿Qué podría decir respecto a ese tema?
Uno no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, lamentablemente, Caro. Y en los temas de salud mental especialmente, sí que es cierto eso, porque como terapeutas podemos darles todas las herramientas, como terapeutas o como familiar, podemos entregar un pool de herramientas, de profesionales, de ayudas, y si la persona no es consciente de que las necesita, va a ser muy difícil que realmente se adhiera a alguna de ellas y pida ayuda. Ahora, ¿qué podemos hacer si la persona definitivamente no quiere? Acompañar, es lo único que podemos hacer, no podemos hacer nada diferente, acompañar a la persona, estar atenta a esa persona, tratar de no dejarla sola si estamos viendo comportamientos que ya nos preocupen mucho o estamos preocupados porque de verdad vaya a haber un atentado, por decirlo de alguna manera, contra su propia vida. Pues tratar de no dejarlo solo y hacer contención. Y cuando les digo contención es escuchen para entender, para comprender, validen lo que esa persona está sintiendo, acompañen a esa persona, porque realmente no hay nada que puedas hacer. Y yo creo que hay algo que compartimos muchos de los que trabajamos con este tema o cuando trabajamos con ansiedad, y es la persona que está decidida a cometer un acto suicida va a cometer un acto suicida así queramos o no queramos. ¿Qué podemos hacer? Prevenir que eso pase, apoyar a esa persona o estar ahí para cuando llegue a ocurrir, que claramente no queremos que pase nunca, pero es una idea que haz de cuenta como que se instaura en la cabeza, como que se implanta en ellos y empiezan a verla como la única forma de salir. Eso no quiere decir que no podamos cambiar y no podamos revertirlo, porque si no, imagínate, ¿qué haría yo en mi profesión si no pudiéramos hacer eso? Pero es un trabajo que es arduo, que es difícil, que es llevar a la persona a enseñarle que hay otras maneras, que puede pedir ayuda, que está bien sentirse vulnerable, que está bien simplemente pedir que alguien lo acompañe, pero es un proceso. Y por eso digo que yo creo que lo único que como familiar, terapeutas, amigos podemos hacer es acompañar. Esa sería como la recomendación más grande, acompañar. Ahí yo también sumaría que estas personas que están acompañando, sí vayan a terapia. Sí, de acuerdo, sí, porque sí. puede ser muy desgastante, sí. muy agotador realmente tú estar día y noche con una persona que sabes que se quiere morir. Sí. Entonces, si ustedes están oyendo esto y están en esa situación, vayan ustedes a terapia. Así como sale en los avisos de la película al final, como por favor, si usted tiene a alguien conocido o usted, llame a este número. Sí, es la verdad. ¿En serio? Porque, sí. Porque es difícil, es complicado. Ser el cuidador de una persona así es muy complicado. O sea, ser el cuidador de alguien así es muy difícil. Yo personalmente, bueno, las personas que de pronto me conocen saben que yo perdí a mi papá hace un año, larguito, y pues estoy atravesando como psicóloga, claro, por una depresión. Y si yo no era la primera persona que pedía ayuda, ¿quién iba a pedir ayuda por mí? Claro, pero esa soy yo, que conozco los síntomas, que sé cómo se ve, que sé a dónde puede llevar, y que entiendo lo complejo que es para el contexto y el entorno, la familia, el cuidador principal, que suele ser la pareja de uno, pues apoyar y acompañar ese proceso. Entonces, sí es un tema mucho de educar, y yo creo que hay que aplaudir estos espacios como los que tú estás creando para que la gente entienda que hay que pedir ayuda, porque es que, como siempre digo, si tú te enfermas y te rompes un pie, ¿a dónde vas? Inmediatamente al ortopedista. Tú no esperas a que el pie sane mal para ver si vas al ortopedista. Lo mismo pasa con la salud mental. Y hay que romper el miedo que existe frente a la salud mental. La gente le tiene mucho miedo. De acuerdo. Hablando de vulnerables, de vulnerabilidad, ¿hay alguna población que tú digas que esté más vulnerable? Sí, lamentablemente, bueno, hablo de nuestro país puntualmente, en Colombia, que son como en realidad en Estados Unidos también, lo hemos visto mucho, pero especialmente en los jóvenes, adolescentes, el adulto joven, pero más que todo adolescentes, estoy hablando de los 17, 18 años a los 25 aproximadamente, y aunque no lo creamos, los adultos mayores, los abuelitos mayores, son la población más vulnerable por dos razones. Una, por la necesidad de pertenecer, por todo lo que está pasando en las redes sociales, que sabes que hoy en día es un bombardeo. No sé ni cómo vamos a criar a nuestros hijos. Creo que nos va a tocar darle muchas herramientas a nuestros hijos a futuro. Pero es una población muy vulnerable, es una población que está bombardeada todo el día, que tiene unas expectativas muy altas que cumplir en ciertas cosas, y que además las redes sociales hoy en día no ayudan. Tú sabes que hoy en día uno hace algo y a los 2 minutos ya está en las redes sociales, todo el mundo se enteró, de aquí a la China. Entonces es una situación muy compleja, y
el adulto mayor pues es una población muy olvidada, muy abandonada, llegan los sentimientos de sentirme inútil, de abandono, de exclusión en la sociedad. Entonces sí es una población, son dos poblaciones como dos extremos diría uno, los unos empezando la vida y los otros terminando la vida, en donde se ven muchos los episodios de suicidio y las conductas suicidas, mucho. Ok, hablando de difícil, porque dijiste puede ser muy difícil, se me viene a la mente de lo que estábamos hablando antes también, pero pues no quiero que pase así de largo sin mencionarlo. Muchas personas quieren suicidarse porque no quieren ser una carga para sus familiares. Sí. De lo que estábamos hablando ahorita, sí. Porque finalmente una persona que se quiere suicidar sabe que está por allá abajo y que todos los días le está diciendo a los otros lo mal que está y dice, mi familia estaría mucho mejor si yo me fuera. Sí. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso y no que cualquier persona oiga este podcast y dice, uy, sí, definitivamente las personas que me están acompañando y cuidando. Sí, no, al contrario, yo les quiero decir que les van a dejar un problema, el berraco, a sus familiares. No es una solución para sus familiares. Mira, bueno, yo creo que tú mejor que nadie lo sabe como familiar, pero los familiares tienen muchas preguntas. Se quedan con un manojo de preguntas sin resolver. ¿Por qué? ¿Qué no vi? ¿Qué no hice? ¿Qué pude haber hecho? ¿Cómo pude haber ayudado? ¿Qué pude haber gestionado? ¿Qué lo llevó? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuál fue el signo de alarma que no noté? Entonces, no lo conocíamos, porque esa es mucha. Definitivamente no sabíamos de la vida de esa persona, o por qué nunca nos contó, o qué fue lo que hizo. Y yo creo que realmente si hay alguien escuchándonos en este momento que tiene esa idea, por favor, busque ayuda en la brevedad de lo posible, porque hay formas de salir de esto, hay formas de solucionarlo, hay formas de modificar nuestro pensamiento, hay ayudas médicas, hay apoyos de medicamentos que sabes que nos ayudan a estabilizarnos emocionalmente. Entonces no va a ser una solución para sus familias, va a ser un problema enorme, porque dejan a esa familia con un sinsabor de haberle fallado a esa persona, ¿sí? De fracasamos en el ejercicio de acompañar a esa persona, de guiar a la persona, de estar ahí para la persona. Y la cantidad, como ya lo dije, de preguntas que surgen para esa familia son enormes. Y lo más grave es que nunca van a obtener respuesta. Nunca. Yo te puedo dar una explicación clínica de qué lo pudo haber llevado y podemos hablar de los síntomas y me puedes contar la historia, radiografía de esa persona y yo decirte, bueno, pudo haber sido esto, aquello, no sé qué, pero nunca van a quedar satisfechos con esas respuestas porque es que no está la persona que puede dar una respuesta. Y aún así si estuviera o aún así si se despidiera con una carta o lo que fue, o lo que fuese, mejor dicho, aún así habrían demasiadas preguntas sin resolver, porque mi sensación de te fallé, de no estuve ahí, de no te pude acompañar, de no lo hice bien, pues es muy humana, es muy nuestra de los seres humanos, igual que el querer una respuesta. Entonces, si lo están oyendo, no, por favor, esto no es la solución en el sentido de que entendemos que esto es muy terrible, que yo especialmente entiendo que lo que están sintiendo es real, o sea, esto es de verdad, esto lo sienten, esto es algo que los domina, esto es algo que les puede, esto es algo que es difícil, esto no es como que, ay, cambia de actitud, vuelvo y lo repito, no, esto realmente domina a la persona, pero hay formas de solucionarlo, hay especialistas maravillosos como tu siguiente invitado, que los puede ayudar. Entonces, y que se dedican a eso, ¿sabes? Y hay áreas específicas para eso, pero sí, definitivamente no es la solución para la familia. No, además uno puede, como familiar, realmente quedar traumatizado. O sea, totalmente. Uno puede crear con un trauma que, como otra persona que entrevisté y que va a salir en el podcast, pues ella empezó su proceso de duelo 27 años después. Claro, por supuesto. Y en terapia se dio cuenta que estaba traumatizada. Claro. Yo me acuerdo, yo creo que 10 años después yo todavía esperaba mails de mi hermano. Claro, y que algún día dijeras como llegó la respuesta que tanto estábamos esperando, por fin apareció. Totalmente, es un estrés postraumático como llamaríamos nosotros, porque es una condición, como te digo, que rompe el entendimiento que existe de los procesos y de la condición humana. Se supone que como humanos estamos diseñados para vivir, no para morirnos por decisión propia. Pues la religión lo plantea, la sociedad lo plantea, entonces
Y además hay una cosa importante con el tema del suicidio, Caro, y es que hay un estigma social muy grande. O sea, la gente ve a las personas que se suicidan como es que fue un cobarde, es que no supo lidiarla, es que claro, la embarró y entonces no lo solucionó y no supo darle la cara a las situaciones. Y yo repito lo que dije, sí, hay un poco de dificultad en cómo se gestionan las cosas, pero esto es un pensamiento mío, personal completamente, y yo sí creo que uno tiene que ser muy valiente para atentar contra la vida de uno mismo. O sea, uno tiene que estar muy, muy, muy mal a nivel emocional y mental para llegar a una decisión de esa. Como les digo, vayan ustedes a la cocina y por gusto córtense un dedito, el dedito, y van a ver cómo el instinto de supervivencia es no, 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 y cuidarte. Entonces yo sí creo que es un tema difícil, muy complejo. Muy difícil. Mamá, hablar acá de recursos y herramientas, no sé si sea un tema muy largo como para ya otro episodio, sí, como para otro episodio. ¿Algún caso tuyo, entre comillas, pues de éxito de una paciente o paciente hombre o mujer que tú hayas tenido, que literal llega en ese momento de bloqueo donde tú no ves salidas y que tú hayas visto qué herramientas le funcionaron a esa persona en particular? Mira, yo creo que el DBT. La dialéctica conductual es maravillosa. De hecho, vuelvo y te digo, la persona que vas a tener después, que lo admiro y lo quiero profundamente, trabaja con esas herramientas. Una psiquiatra, amiga mía, mi psiquiatra, trabaja también con herramientas DBT y yo creo que esas son las mejores herramientas, que son trabajar a través del comportamiento y de la conducta. Cambiar antes se creía que nosotros teníamos que modificar conducta para cambiar pensamiento. Y ahora toda la nueva generación que hemos estudiado y las nuevas investigaciones y los nuevos hallazgos plantearon que no, que ahora necesitamos modificar el pensamiento para modificar la conducta. Y básicamente eso es lo que hace un poco, estoy hablando a grandes rasgos, por favor, o sea, así como una explicación muy coloquial, de lo que es un poco trabajar desde la reconstrucción, la resignificación y el replantearse los pensamientos para emitir una conducta que sea diferente. Eso es básicamente lo que yo recomendaría. Esa sería una. Obviamente, trabajar con un profesional en logoterapia, trabajar el sentido de vida sería maravilloso. Hay muy buenos logoterapeutas en nuestro país y en el mundo en general. Pero yo creo que esas serían dos herramientas fundamentales. El DBT trabaja con mindfulness, la logoterapia también, pero los dos, digamos que buscan mucho, si tú te das cuenta, resignificar todo el proceso de pensamiento, por lo que les decíamos desde el principio, porque los pensamientos son estados de conciencia que crean realidades. Entonces, si yo modifico el pensamiento, soy capaz de modificar un comportamiento o soy capaz de modificar una conducta para mi beneficio. Entonces yo creo que esas serían dos grandes herramientas para quienes están como empezando en el proceso y digan, bueno, ¿y por dónde voy? Vayan primero que todo al psicólogo y que el psicólogo los remita. Y si no saben por dónde, por favor vayan a un logoterapeuta de una vez, incluso a un psiquiatra que trabaje con herramientas DBT. Son las mejores opciones para cuando nos sentimos así como me lo acabas de describir, como súper en el hoyo negro. Se escribe así como DBT, sí. D de dedo, B de burro y T de tetero, DBT, literal. Y hay unos grupos, hay una colega mía que trabaja con grupos, hay muchos de hecho, que trabajan con grupos DBT porque se ha probado el beneficio que tiene para los pacientes que tienen este tipo de procesos, de comportamientos, de conductas, de condiciones, por llamarlo de alguna manera, el beneficio que tiene trabajar en grupo. Darse cuenta que no solo me pasa a mí, que no solo yo lo estoy sufriendo, que no solo yo estoy viviendo este proceso, que no solo yo me siento desesperanzado. Y hemos visto un incremento de casos en salud mental muy grande, Caro, a partir de la pandemia. Yo siempre dije que la pospandemia iba a ser mental y lo hemos visto. Y eso pues se ha visto reflejado en aumento de casos de suicidio, lamentablemente. Como antes de cerrar. Aquí nos podemos quedar hablando 3 horas. Antes de cerrar, te preguntaba por si podías compartir algún caso que tú tengas presente, no sé si puedas, obviamente sin nombre ni nada, de tú decir como no, mira, me llegó una paciente de verdad en este estado y no sé, después de 3 meses, 5 meses, 1 año, lo que sea, porque también me parece interesante que personas que nos oyen, que pueden estar ahí, vean que hay casos de luz. Vean que hay casos no.
La mayoría de los casos son casos de éxito. Digamos que yo creo que las personas que terminan llegando a ese paso final es porque definitivamente, digo yo, que era lo que tenía que pasar. Sí, que no había algo distinto, llámenlo como quiera, destino, Dios, coincidencia, no sé, lo que había que ocurrir o lo que tenía que ocurrir a pesar de. Pero yo creo que hay muchos. Yo he tenido varios pacientes que llegan con intentos de suicidio que han pasado y que cuando empezamos a ahondar en la historia de los pacientes, vienen de o traumas infantiles, de procesos emocionales no resueltos, duelos, como tú lo acabas de decir, que no han quedado bien resueltos o que simplemente no tienen las herramientas. Entonces, mucha de la pregunta obligada es, bueno, pero ¿y esto cuánto me puede tomar? Esto te puede tomar desde 1 año, 2 años, 3, hasta el resto de la vida. Y no lo digo porque no lo vayas a solucionar, sino porque cada vez que uno va trabajando en terapia se va encontrando con cosas nuevas, con procesos nuevos, descubriendo cosas nuevas. Y yo creo que lo más importante acá es pensar que si estás buscando ayuda, ya estás dando el primer paso. O sea, el hecho de que tú estés hoy aquí oyendo este podcast con nosotras es porque ya estás empezando a buscar el primer paso, que es algo me está pasando y quiero saber qué es. Y es reconocerlo, ¿sí? Que es lo más difícil que tenemos los seres humanos, que es reconocer que algo me pasa y que no puedo solo, que necesito ya sea contención de la familia, apoyo emocional de alguien, proceso terapéutico, lo que quieras. Eso por un lado. Y cuando hablamos de casos de éxito, te puedo nombrar muchos. Te puedo mencionar muchos pacientes míos que han estado en procesos depresivos difíciles, que hemos estado trabajando con psiquiatría, que hemos hecho procesos de resignificación del pensamiento o redireccionamiento del pensamiento y terminan saliendo. Obviamente es un tema, como siempre les digo yo, es como esa debilidad, esa pared delgadita que queda siempre lista para romperse en una próxima ocasión y que hay que seguir fortaleciendo. Sí, hay que seguir fortaleciendo eso que va pasando ahí, sí, pero además ponerle así como una cerquita y nutrirla y todo, porque obviamente pues eso hace falta y eso es necesario, pero sí yo creo que el mensaje más importante, Caro, digamos que del espacio de hoy es si hay una salida. O sea, sí hay una forma, sí hay una luz, y no quiero que lo vean desde el cliché o desde esta utopía de hay una luz al final del camino, del túnel, no, sino porque realmente cuando yo decido ayudarme, pues voy a encontrar las herramientas y van a ir apareciendo cada vez más esas herramientas de ayuda. Si yo no soy el primero que permito que coger la cuerda para poder salir del hoyo en el que estoy, pues probablemente lo que te digo, podemos tirarle no una, podemos tirarle 20, tratar de cogerlo con pinzas y aún así se pueden terminar escabullendo. Pero sí es importante que sepan que hay un por dónde, o sea, que se puede encontrar el camino, que es un proceso que toma tiempo, que es un proceso que va a requerir mucha disciplina y compromiso con nosotros mismos, pero que se puede. Y yo creo que eso es lo más importante, que es, bueno, ya sé qué me pasa, ahora ¿a dónde voy? Hay que hacer un plan. Y si no sé cómo hacerlo yo, bueno, todos tenemos un amigo psicólogo, todos tenemos un amigo psiquiatra o médico o alguien que medio sabe del tema, entonces vayan y tóquenle la puerta y díganle, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Para dónde cojo? ¿A quién me recomiendas? Y por ahí podemos empezar. Listo, Moma. Antes de terminar, ¿hay algo que te gustaría decir con respecto a la prevención al suicidio o las personas que están alrededor de estas, pues de personas que se han querido suicidar o los que hemos atravesado un duelo? Mejor dicho, ¿hay alguna pregunta que yo no te haya hecho que te gustaría a ti? No, yo creo que cubrimos las más importantes, pero yo creo que lo más importante es hablen de suicidio, hablen de la muerte, no le tengan miedo. Yo no estoy diciendo que no le tengan miedo a morir, eso es una cosa muy diferente. Yo estoy hablando hablen de lo que puede llevar a una persona al suicidio, de cuáles son esas señales de alarma. No tengan miedo de hablar con sus hijos, con sus familiares, con sus parejas, con sus papás, si son adultos mayores, de cómo se están sintiendo. Y si ustedes no tienen por qué tener las herramientas que de pronto tenemos nosotros o que tengo yo para gestionar una situación, pero sí tenemos las herramientas para buscar una ayuda propicia, adecuada y oportuna a esa persona. Entonces, hablen. Yo creo que lo más importante, Caro, es hablar. Hay que hablar de suicidio, hay que educar acerca de los temas de muerte, hay que educar acerca de a dónde llamar, qué hacer. Porque yo creo que muchas veces, o la mayoría de los casos, cuando nos enfrentamos a esas situaciones es ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A quién se acude? ¿A dónde lo llevamos? La gente ni siquiera sabe que aquí existen clínicas especializadas de temas de salud mental. No saben que eso existe aquí en Bogotá, hablando de Bogotá específicamente en Colombia, no saben que eso está
para apoyarnos y para ayudarnos y empezar a romper el tabú que existe alrededor de la salud mental. Yo creo que empezar a perderle el miedo a hablar de ansiedad, de hablar de depresión, hablar de las tusas que van a sufrir nuestros hijos cuando tengan 15, 18, 16, hablar de lo que les pasa con algún amiguito es fundamental. Yo creo que si me dijeras cuál es la mejor herramienta para la prevención, te diría que la comunicación y la conexión. Eso para mí es fundamental, porque ahí está, de ahí se desliga todo lo demás. Ahí vas a poder saber, conocer, conectar con la persona y eso hace toda la diferencia. Y gracias por ese cierre, porque justo mi programa o mi proyecto se llama Juntos por la Vida y es eso, es poder estar conectados. Es poder estar conectados, porque con este miedo a la salud mental y al tabú, tú ves que alguien está mal y te alejas. Claro, te alejas en no vez sabes. de ir y preguntar. Entonces, exacto, a eso le apunta este proyecto. No, y es lo que yo te digo, está bien que no sepas, está bien que como seres humanos no sepamos qué hacer, porque, pues, a ver, yo no soy mecánica, probablemente sepa algunas cosas de mi carro, pero tampoco sé qué le pasa a profundidad y lo llevo a donde corresponde. Exactamente igual pasa con la gente. Cuando tú no sepas qué hacer, levanta la mano y di, bueno, mira, yo no sé qué hacer, pero ven y buscamos quién te puede ayudar y cómo podemos manejar esta situación. Así que sí. Pues mamá, muchas gracias por este espacio. Para mí fue un placer tenerte acá. De pronto nos vemos en una segunda temporada. Yo sí creo. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no estás solo. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, por favor contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional. Comparte este episodio. Para conocer más, síguenos en redes sociales. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.